Queremos exponer una palabra que le hemos titulado Palabra Fiel. Palabra fiel. El texto está en Primera de Timoteo, capítulo 1, verso 15 al 17. Primera de Timoteo, capítulo 1, versos del 15 al 17. Y dice la palabra de Dios: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Estamos, hermanos, en presencia del resumen más compacto y claro del Evangelio de Jesucristo. Y de una manera magistral, el apóstol Pablo nos resume aquí el propósito de la primera venida de Cristo a la tierra. Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Mis amados, la Navidad no se trata de luces y fiestas. La Navidad se trata de la salvación de los pecadores. Y si hay algo en que Dios está interesado es en salvar a los pecadores. La Biblia dice que hoy es el día agradable, que hoy es el día de salvación. Y es que en cuestión de salvación, amados hermanos, Dios nunca dice mañana, Dios siempre dice hoy. Hoy es el día agradable, hoy es el día de salvación. El enemigo de nuestras almas lo dice mañana, después, déjalo para después. Pero el Dios del cielo dice, hoy es el día de salvación. Jesucristo te quiere salvar en el día de hoy. Y para que entiendas la importancia suprema de este asunto, Pablo usa una expresión que indica la total confiabilidad de lo que va a decir. Escuche, él dijo, palabra fiel, palabra fiel. Y Pablo usa esta expresión para que entendamos que lo que sigue es de vital importancia. Lo que sigue es el núcleo del evangelio. Y mire cómo él introduce palabra fiel para que sepamos que lo que viene después de esa frase es algo sumamente importante. Es una doctrina vital para la iglesia de Cristo. Y cada vez que se usa esa frase, cada vez que se dice palabra fiel, ella antecede a algo que es muy importante y que los creyentes sabían que después de esa frase venía una doctrina fundamental para la iglesia. Para que entiendan lo significativo que era esa frase, palabra fiel, veamos algunos ejemplos. En 1 Timoteo 3:1 dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. 1 Timoteo 4:9 dice, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. ¿Y cuál es esa palabra fiel, Pablo? Que todos deben recibirla. Él decía, desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad,
porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Según Timoteo capítulo 2, verso 11 al 13 dice, palabra fiel es esta. Si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáremos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. De manera que cada vez que una expresión comenzaba con la frase palabra fiel, los hermanos sabían que estaban ante una enseñanza fundamental del cristianismo. Y como para reforzar la importancia de lo que él quería decir, Pablo dijo, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. En otras palabras, lo que Pablo va a decir a continuación debería ser escuchado y ser aceptado por todos, porque es la más pura verdad. Mis amados y amigos, si hay una palabra en la cual tú puedas confiar y debes recibir por encima de cualquier otra cosa, es lo que Pablo va a decir ahora a continuación. ¿Y qué fue lo que dijo Pablo? Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Esta es la más pura verdad. Esta es la más gloriosa verdad. Y tú deberías recibir esa verdad porque es absolutamente cierta. Jesucristo no vino al mundo para que tú tuvieras un Ferrari, ni para que tú fueras millonario. Jesucristo vino al mundo a salvar los pecadores. Este es el propósito supremo de su primera visita a esta tierra. Cualquiera que venga diciendo otra cosa es un evangelio falso. No lo creas, porque esa no es palabra fiel. El propósito de la primera venida de Cristo a esta tierra es salvar a los pecadores. Y la Biblia es muy clara. La Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay hombre que pueda decir que no ha pecado. Mis amados, la raíz de todas las desgracias del ser humano es el pecado. Por el pecado vino la maldición. Por el pecado vino la muerte a este mundo. Por el pecado vinieron las enfermedades, las guerras, la violencia, la corrupción. Por el pecado la naturaleza está bajo maldición. Por eso hay virus mortales. Por eso hay tsunamis en la tierra. Por eso hay eventos meteorológicos más terribles cada año. El pecado es violar la ley de Dios. El pecado es un acto voluntario por el cual el hombre decide violar los mandatos de Dios. En otras palabras, cada vez que el hombre peca, se está rebelando contra su creador. El pecado, amados, es un desafío directo a la soberanía, al poder y a la autoridad de Dios. El pecado es ignorar conscientemente la bondad y la misericordia de Dios. El pecado es un desprecio total al amor de Dios. Resumiendo, el pecado no es otra cosa que rechazar, desafiar y odiar a Dios. Y lo peor de todo es que no hay forma en que el hombre se pueda librar por sí mismo del pecado. La educación no lo puede librar al hombre de su pecado.
Hoy estamos en una época donde la educación ha alcanzado los grados más altos en la historia de la humanidad. Sin embargo, el hombre sigue pecando. Así que la educación no resuelve el problema del pecado del hombre. La religión no puede arrancar el pecado del corazón humano. Así hagan lo que hagan, así hagan promesas, así vayan caminando de rodillas donde quiera, así se den latigazos, hagan lo que hagan. Ninguna religión puede arrancar el pecado del corazón humano. Las filosofías humanas no pueden reformar a un hombre que está torcido desde su nacimiento. Podrán estar en las mejores escuelas de filosofía de este mundo, escuchar a los grandes filósofos, pero eso no va a quitar el pecado del corazón humano. La evidencia es abrumadora, amados hermanos. 6,000 años de historia del hombre sobre la tierra nos dicen que la maldad, lejos de disminuir, está aumentando, se está multiplicando y el amor se está enfriando en la tierra. Ciertamente la ciencia ha aumentado. Tenemos tecnologías que antes eran cosas del futuro, de ciencia ficción. Así tan grande ha aumentado la ciencia moderna. Pero esa ciencia no ha podido quitar la codicia, el orgullo, la arrogancia, la vanidad del corazón humano. La experiencia del apóstol Pablo es la misma experiencia de todos los pecadores. Él dijo en Romanos capítulo 7, verso 17, dice, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Mis amados, el pecado es la causa de que nuestras vidas sean miserables. ¿Cuántas veces hemos intentado hacer lo bueno y terminamos haciendo lo malo? ¿Cuántas veces, amados hermanos, alguien que está envuelto en los vicios trata de dejarlo y al final se da cuenta que no puede, que es un esclavo? Y esta situación, amados hermanos, nos hace sentir frustrados. Incluso, para usar la propia expresión del apóstol Pablo, nos hace sentir miserables. Y lo peor de todo es que el pecado no solo tiene consecuencias aquí y ahora, sino que la Biblia dice que todos los pecadores serán lanzados a un lago de fuego y azufre donde el gusano no muere y el fuego nunca se apaga. La Biblia dice que al terminar la carrera en esta tierra, los pecadores tendrán que enfrentarse ante Dios, quien es el juez del universo. Ante un juez absolutamente puro, santo y justo, el único veredicto de un pecador es el de culpable, culpable. No hay forma en que el hombre por sí mismo pueda librarse de ese juicio y de esa sentencia que pende como una espada de Damocles sobre su cabeza. Afortunadamente, dice el apóstol Pablo que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores.
Mis amados, nosotros no podemos librarnos del pecado y sus consecuencias. Pero hay uno que sí puede librarnos, Jesucristo, el Hijo de Dios. Él vino a la tierra con un solo propósito: salvar a los pecadores. Jesucristo es el Salvador del mundo. Su nombre significa Salvador. Cuando el ángel le habló a José, le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando el ángel se apareció a los pastores, le dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Mis amados, la buena noticia es que Cristo vino a librarnos de la esclavitud del pecado, y esa debería ser la causa de nuestro gozo. La causa de nuestra alegría al celebrar la Navidad no debería ser los regalos, ni la comida, ni el día feriado. La causa de nuestro gozo debe ser que Cristo vino a salvarnos de nuestros pecados. Y Pablo lo entendió muy bien, por eso dijo: de los cuales yo soy el primero. Así dijo Pablo. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. En otras palabras, Pablo se consideraba el más grande de todos los pecadores. ¿Y por qué? No solamente por los pecados que son comunes a todos los seres humanos, sino porque Pablo persiguió a la iglesia. Cuando era fariseo, él fue el principal perseguidor de la iglesia de Cristo en Jerusalén y en ciudades circunvecinas. Pablo tenía un odio atroz hacia el nombre de Jesús. Él quería, como Saulo de Tarso, erradicar, borrar el nombre de Jesucristo de la faz de la tierra, y por eso persiguió a la iglesia, por eso consintió en la muerte de Esteban, por eso arrastraba a hombres y a mujeres y los metía en la cárcel, y dice que los forzaba a blasfemar. Pero lo grandioso de todo es que Cristo lo salvó, que Cristo lo perdonó. Por eso él dijo: pero por esto, en 1 Timoteo 1:16 dice: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Pablo es el ejemplo fiel de que Cristo vino a salvar a los pecadores. Eso quiere decir que si Cristo salvó a Saulo de Tarso, Cristo también te puede salvar a ti. Él es el modelo para que nosotros entendamos que si Jesús tuvo clemencia de él, que si Jesús tuvo compasión de él, Jesús también la puede tener contigo. La salvación, amados, es un acto de la misericordia divina. La salvación es un acto de la clemencia de Dios. Dios dijo: seré clemente para con el que seré clemente, y tendré misericordia del que tendré misericordia. Esa clemencia y esa misericordia divina están en una persona, en su Hijo Jesucristo. Él vino al mundo a salvar a los pecadores. Hoy Dios quiere ser clemente contigo. Hoy Dios quiere mostrar su misericordia sobre ti. La salvación, amados hermanos, no depende de nuestras buenas obras. La salvación no es fruto de los esfuerzos humanos. La salvación es un acto de la pura misericordia de Dios.
Por eso Pablo dijo en 1 Timoteo 1:17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si hay alguien digno de gloria aquí, es Dios. Y Él es digno de que lo honremos y glorifiquemos, no solamente en este día, sino por los siglos de los siglos. Mis amados, la Biblia dice, ¿de qué le vale al hombre ganar el mundo entero y que perdiera su alma? Por lo tanto, puedes tener todo lo que tú quieras aquí abajo, pero si no tienes la salvación que Cristo ofrece, no tienes nada. Así que la noticia más importante de nuestra vida no es que obtuvimos una beca en una universidad prestigiosa de este mundo. No, esa no es la gran noticia. Tampoco que fuimos promovidos en el trabajo. No, esa no es la gran noticia. Ni que tuvimos la casa de nuestros sueños. No, esa no es la gran noticia. La noticia más importante es que Cristo Jesús perdonó todos nuestros pecados y nos libró de la condenación eterna. Esa es la noticia. La noticia que más gozo debe producir en nuestra alma es que fuimos salvados por Jesucristo. Mis amados, la Navidad no se trata de luces y fiestas. La Navidad se trata de la salvación de los pecadores. Hebreos capítulo 9, verso 27 y 28 dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La Biblia dice que Cristo viene una segunda vez. Sabemos a qué vino la primera vez, a salvar a los pecadores. Pero ¿cuál será el propósito de su segunda venida? El apóstol San Judas lo aclara en su carta a Judas capítulo 1, versos 14 y 15. Dice, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí, vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos. Escuche, para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. La segunda venida de Cristo no es para salvar a los pecadores. Su segunda venida es para juzgar a los pecadores. Mi amigo, usted puede librarse de ese juicio. Si hoy decides arrepentirte y confiar en Jesucristo, el Salvador del mundo, tú serás librado de ese juicio. Y para eso Dios te trajo esta tarde. Para que tú entiendas que todavía hay una gracia disponible de salvación para ti. Todavía hay una puerta que está abierta, que se llama Jesucristo, por la cual tú puedes entrar y ser salvo. Pero esa puerta está a punto de cerrarse. Y cuando esa puerta se cierre, ya no habrá salvación. Lo que viene después es juicio. Y Dios en su misericordia te trajo hoy con el único propósito que tú entiendas que Él te quiere salvar. Que Cristo Jesús vino al mundo
a salvar a los pecadores. Quizás tú puedes decir como Pablo, de los cuales yo soy el primero. Lo bueno de Pablo es que pudo reconocer, sí, yo he pecado contra Dios. Lo malo es que haya personas que no reconozcan su pecado. Lo malo es que partas de este mundo en tu pecado. La Biblia es clara. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero ese juicio será para los pecadores no arrepentidos. Porque los que ya nos hemos arrepentido, no iremos a ese juicio de condenación. Porque Cristo Jesús pagó por nosotros porque Él vino a salvarnos. Hoy tú puedes salir de aquí con la salvación eterna en tus manos. Si decides arrepentirte y confiar en Cristo. Pero si sales de aquí y rechazas esa oferta, debes de tener mucho temor. Porque ningún hombre es dueño de su camino. Ningún hombre puede decirle a la muerte, detente. Ningún hombre puede decir, yo voy a vivir tantos años en esta tierra. Ningún hombre es dueño de su camino, ninguno. El día de hoy es nuestro porque Dios nos lo dio. Pero el de mañana no es de nosotros, el de mañana le pertenece a Dios. Y si Dios quiere, viviremos en mañana, si Dios quiere. Hay mucha gente que tiene planes para muchos años. Iremos aquí, iremos allá, traficaremos, haremos negocio. Y la respuesta divina es, si Dios quiere. Un hombre rico y necio dice que su campo produjo mucho ese año. Y dijo, ¿qué haré? ¿Qué haré con mis bienes? Ah, ya sé, voy a derribar mis graneros y los voy a hacer mayores y allí voy a almacenar todos mis frutos y le diré a mi alma, alma, reposa, gózate, descansa, porque muchos frutos tiene para muchos años. Y vino la respuesta divina, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que tú has acumulado, ¿de quién será? Los jóvenes a veces se confunden y dicen, no, todavía me falta una vida por delante. Todos los días escuchamos noticias de jóvenes que mueren. Nadie está exento. Nadie sabe el día de su partida de esta tierra a menos que Dios se lo revele. Por lo tanto, escucha, Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y esta es una palabra fiel y digna de ser recibida por ti. Hoy puedes salir de aquí con el gran tesoro, el tesoro más grande, la perla más preciosa de todas, Cristo Jesús. Porque un día estaremos de pie ante Dios. Y si no recibes la salvación, ¿qué podrás decirle a Dios ese día? ¿Con cuál justificación podrás estar delante de Dios? Dios te va a decir, tal día te hablaron, tal día te predicaron mi palabra y no quisiste oír. Dios quiera que tu corazón se abra esta tarde para el Hijo de Dios. Amén.